Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y les vamos a estar hablando sobre la pobreza, migración y las remesas familiares en Honduras. La pobreza en Honduras. La pobreza en Honduras no es algo nuevo ni pasajero, es un problema que viene desde hace mucho tiempo y tiene causas profundas. Por ejemplo, en el pasado la tierra estuvo mal distribuida, unos pocos tenían mucho y la mayoría casi nada. Además, el gobierno y las instituciones no han sido fuertes ni justas, y muchas personas han sido excluidas de oportunidades básicas como la educación, salud o empleo. Desde hace décadas, Honduras ha enfrentado muchas crisis económicas, golpes políticos y ha dependido mucho de solo dos productos para exportar, el banano y el café. Eso ha limitado el crecimiento del país. En los años 90, aunque llegaron ayudas y recomendaciones de organismos internacionales, más del 65% de la población seguía siendo pobre. Luego, en los años 2000, hubo una pequeña mejora, pero esa mejora se detuvo después de la crisis económica mundial del 2008. Y más recientemente, la pobreza se agravó aún más con los desastres naturales como huracanes ETA y OTA en el 2020 y también con la pandemia del COVID-19. Migraciones en Honduras. La migración de los hondureños no es algo nuevo. Desde hace muchos años ha sido una forma de sobrevivir frente a los problemas del país. Cuando no hay trabajo, cuando hay violencia o cuando el Estado no da soluciones, muchas personas deciden irse, buscando una vida mejor. Este fenómeno se hizo más fuerte en los años 80, cuando muchos comenzaron a irse a Estados Unidos. Luego, a partir del año 2000, también muchos migraron a España y a México. Las razones principales por las cuales la gente migra son la pobreza y el desempleo. Muchas personas no encuentran oportunidades para mantener a su familia. La violencia. Hay muchas zonas controladas por pandillas donde las amenazas y extorsión son parte del día a día. Los desastres naturales, los huracanes, inundaciones y la sequía hacen muy difícil vivir en el campo. Las reunificaciones familiares, muchos quieren reencontrarse con parientes que ya viven en el extranjero y buscar una mejor educación. Algunos jóvenes migran con la esperanza de estudiar o tener una mejor preparación. Las remesas son recursos enviados por hondureños que viven en el extranjero a sus familias en Honduras desde el año 2000. Estas transferencias han crecido de forma constante y hoy en día son un pilar fundamental de nuestra economía. En 2023, las remesas representaron aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto del país, una de las cifras más altas del mundo. Incluso superaron el café y las maquilas como principal fuente de divisas. Su impacto es grande, ya que esta ayuda a reducir la pobreza de los hogares que la reciben, aunque no reemplazan las políticas públicas. La mayoría de las familias la usan para cubrir necesidades básicas como sería la alimentación, la salud, la vivienda y la educación. También se utilizan para pagar deudas, ahorrar y en algunos casos invertir o emprender en pequeños negocios. Se estima que entre 800.000 y 1.050.000 hondureños viven afuera del país, lo que representa entre el 8 y el 15% de la población nacional. La mayoría migra en busca de mejores oportunidades económicas o para reunirse con sus familias. El principal destino es Estados Unidos, que alberga alrededor de 1.1 millones de hondureños. De unos 700.000 nacieron en Honduras y unos 420.000 nacieron en Estados Unidos. El segundo destino más común en España, con unos 130.000 hondureños según datos de 2021, le sigue México, donde aproximadamente 80.500 en 2018. También hay comunidades más pequeñas de países de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Belice. En Canadá se estima que hay alrededor de 8.700 hondureños. Bueno, mi nombre es José Andy Cárcamo
y desarrollando sobre la diapositiva cuáles son las razones por las que muchos hondureños migran a otro país. Muchos hondureños migran a otros países por causas económicas, sociales, de seguridad y ambientales. En primer lugar está la pobreza, el desempleo y los bajos ingresos. Más del 48% de la población hondureña vive en pobreza, lo que obliga a muchas personas a buscar mejores condiciones de vida. También influye mucho la violencia y la inseguridad, como las amenazas, extorsiones y el control de maras. Según los datos, más del 50% de los desplazamientos internos se deben a estos factores. Otro motivo son los factores climáticos y los desastres naturales, como los huracanes ETA y OTA, que han dejado a miles de personas sin hogar. Por último, la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la desigualdad social hacen que muchos hondureños pierdan la esperanza de progresar dentro del país y deciden migrar buscando un mejor futuro. Gracias. Ahora desarrollando sobre la diapositiva para qué utilizan más las remesas familiares. Las remesas familiares son una fuente muy importante de ingresos para Honduras. Representan entre el 17% y el 20% del Producto Interno Bruto, el PIB, e incluso superan lo que el país gana por algunas exportaciones. La mayoría de los hogares que reciben remesas lo usan principalmente para gastos del hogar como alimentación, vivienda, servicios básicos, salud y educación. Eso representa el 57% del uso total. Además, un porcentaje importante se destina a la salud, el 13%, la educación, casi el 6%, y también a pagar deudas o invertir en construcción y pequeños negocios. De hecho, las remesas han ayudado a financiar alrededor del 11% de nuevos emprendimientos en comunidades donde regresan migrantes. En 2022, se reportó que el 29% de los hogares recibió lo que se conoce como remesas extraordinarias, es decir, montos adicionales para enfrentar alguna situación especial. Gracias. Hola, mi nombre es Josué Yair Colindres Molina y yo quiero compartirles un panorama de cómo ha evolucionado la pobreza en Honduras desde 1996 hasta 2024. Como puede ver en esta gráfica, hace casi 3 décadas, más del 70% de los hondureños vivía en pobreza y más de la mitad en extrema pobreza. Pero entre los años 1996 y 2009 hubo avances. La pobreza bajó considerablemente y también la extrema pobreza. Luego, entre 2010 y 2019, aunque no hubo cambios drásticos, sí se mantuvieron los índices más controlados. Lamentablemente, en el 2021 la situación empeoró bastante. Las tormentas tropicales y la pandemia afectaron profundamente y los niveles de pobreza subieron otra vez, superando el 70%. Lo bueno es que en los últimos años ha habido una ligera recuperación para 2024. La pobreza bajó a 62% y la extrema pobreza a 40%. Un dato interesante es que según el Banco Mundial, usando un estándar internacional, la extrema pobreza sería mucho menor, solo un 12%. Esto no muestra que la cifra puede variar dependiendo del criterio usado, pero lo más importante es entender qué pasa en nuestro país y por qué. Después de ver los datos en la gráfica anterior, tal vez nos preguntemos por qué si hemos tenido avances sigue habiendo tanta pobreza en Honduras. Pues bien, esta imagen lo deja claro. La pobreza no es solo falta de dinero, es un problema estructural que está ligando a varios factores que se repiten años tras años. Primero, la desigualdad estructural. No todos los hondureños tienen las mismas oportunidades en zonas rurales. El abandono estatal es evidente y eso crea comunidades marginadas. Segundo, la corrupción y la impunidad. Muchos recursos públicos no llegan a quienes los necesitan porque no hay transparencia ni rendición de cuentas. Tercero, el sistema educativo es débil. Sin embargo, sin educación de calidad es casi imposible que las personas puedan salir del ciclo de pobreza. Y cuarto, la falta de empleo digno. Muchísima gente trabaja en el sector informal sin protección y estabilidad. Como puede ver, erradicar la pobreza requiere cambiar estas estructuras. No es solo cuestión de dar ayuda, sino de transformar el sistema. Muchas gracias.
Gráfico con las posiciones en cuanto al IDH de los países latinoamericanos. Evolución general y observaciones en cuanto al gráfico presentado. Honduras avanzó desde un 0.536 en 1996 hasta un 0.624 en 2023, mejorando su posición regional pero permaneciendo en el nivel de desarrollo medio. 19º entre los 20 países considerados. El crecimiento fue sostenido, aunque moderado, con un aumento promedio anual del 0.36% desde 1996. Chile, Argentina y Uruguay destacan como los países líderes regionales con IDH en la categoría muy alto, presentando fuertes avances desde los años 90. Países de nivel alto como México, Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana muestran un patrón de progreso constante, aunque más lento que los tres primeros. Panamá y Costa Rica han alcanzado un IDH elevados, 0.83 hasta un 0.85, reflejando sus mejores resultados sociales y económicos en la región. Propuestas realistas según los problemas encontrados. En primer aspecto, infraestructura médica. Invertir en la rehabilitación de centros de salud y hospitales públicos, especialmente en zonas rurales. Crear alianzas público-privadas para construir nuevos centros de atención primaria. En segundo aspecto, recursos humanos. Ampliar los programas de formación de médicos y enfermeros con incentivos para que trabajen en zonas desfavorecidas. Implementar becas y contratos con retorno social para egresados del área de salud. En tercer aspecto, coberturas y acceso. Expandir la cobertura del IHSS a trabajadores informales y desempleados mediante programas subsidiarios. Fortalecer los programas de brigadas médicas móviles para comunidades aisladas. Gestión y transparencia como cuarto aspecto. Digitalizar el sistema de compras y abastecimiento de medicamentos para reducir la corrupción. Establecer una comisión nacional independiente que supervise el uso de fondos del sector salud. Educación y prevención. Como quinto aspecto, fortalecer campañas de salud preventiva, nutrición, vacunación, control prenatal. Iniciando con el primer candidato, ¿cuál es su nombre, edad y a qué país migró y en qué año? Mi nombre es Esther, edad 45. Primero emigré a Guatemala en el año 2007, 2008 por ahí. Y bueno, sucesivamente he ido pasando a otros países, España, también, en fin. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Con nuestra segunda pregunta que le tengo aquí es, ¿qué la motivó a dejar Honduras? En fin. ¿Cuál es el motivo que me dejó, que le motivó a dejar Honduras? Pues la principal motivación fue realizar estudios de posgrado. Bueno, muchísimas gracias. Con nuestra tercera pregunta fue, ¿cómo fue su experiencia al migrar? ¿Tuvo dificultades en el camino? La experiencia de emigrar, sí he tenido dificultad. Bueno, la experiencia ha sido positiva porque he aprendido muchas otras cosas de otras culturas, amistades en distintos sitios, y dificultades en el camino sí he tenido, precisamente por cuestiones culturales, la adaptación y también cuestiones económicas. ¿Qué tipo de trabajo consiguió allá? ¿Fue difícil encontrar un empleo? ¿Qué tipo de trabajo consiguió allá? ¿Fue fácil encontrar empleo? Bueno, pues ha habido países, por ejemplo en Guatemala, en que no pude conseguir trabajo, así que no pude continuar con los estudios ni con la comodidad que necesitaba. Luego emigré a España y allí en un principio me fue difícil conseguir trabajo, pero luego a través de compañeros de la misma universidad conseguí un trabajo para fines de semana y así sucesivamente. Con los estudios pues ya se me fueron abriendo las puertas para otros empleos. Con nuestra quinta pregunta, ¿usted envía o enviaba remesas a su familia en Honduras y cada cuánto? Sí, enviaba remesas a familia en Honduras. Sí, al principio sí enviaba remesas cada vez, principalmente a mi padre. Ya con el paso del tiempo pues ya lo he dejado de hacer porque ha cambiado un poco las circunstancias de él.
¿Cree realmente que la migración ha mejorado su vida o a la de algún tipo familiar? En mi caso sí, me ha traído transformación positiva. ¿Qué es una de las cosas que más extraña así de Honduras? Pues la comida, el ambiente cálido de la gente, las expresiones propias de mi ciudad, bueno, por supuesto la familia, las reuniones familiares. ¿Algún día piensa regresar o tiene pensado quedarse definitivamente en el extranjero? Pues no tengo una respuesta definitiva, no descarto volver un día a mi país, así que nunca se sabe. Bueno, ¿y qué le diría a una persona que está pensando en migrar? Que lo haga, que se prepare bien, que no lo haga a la ligera. Migrar no solo cambia el país, sino que cambia la vida, ¿no? Y hay que saberse adaptar. Hay que tener claros los objetivos para la migración y estar abierto a que aunque no funcione, pues que tenga uno que regresar. Bueno, ya para finalizar, ¿qué opinión tiene sobre la pobreza y el empleo en Honduras? Bueno, para mí es una situación muy dolorosa. Siento que hay una gran falta de empleo digno para la gente, hay muchísima pobreza y hay mucha gente capaz y con talento, pero siento que, bueno, hay demasiadas lagunas en cuanto a educación y políticas para que las personas tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por participar en esta entrevista. Bueno, ya iniciando con nuestra segunda entrevista, ¿me pudiera compartir cuál es su nombre y a qué país migró y en qué año? Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Manuel de Jesús Valdés Castillo. Yo migré a los Estados Unidos de América y migré en el año 2023, a finales de año 2023. ¿Qué lo motivó a dejar Honduras? Me motivó el anhelo de salir adelante, de progresar y de superar la situación en la que me encontraba. ¿Cómo fue su experiencia al migrar? ¿Tuvo algún tipo de dificultades en el camino? Tuve dificultades en el camino. Mi experiencia al migrar fue bastante crítica y dura porque se me presentaron muchas dificultades en el camino, entre muchas de las cuales fueron tal vez la economía, la familia. Se me dificultó también a enfermedades en medio del camino, pero aún con todo eso pude lograr llegar. ¿Qué tipo de trabajo consiguió ya? ¿Fue difícil encontrar empleo? Fue difícil encontrar empleo. La verdad, me costó un poco, la verdad, conseguir empleo, más que todo porque tenía amigos que estaban trabajando en este país y por la misma amistad, pues pude encontrar empleo un poco más rápido. ¿Envía o enviaba remesas a su familia en Honduras? ¿Y cada cuánto? Entonces, sí envío remesas, dinero en envío hacia mi país y envío una vez por semana. ¿Cree que la migración ha mejorado su vida o algún tipo o algún familiar? En parte sí, porque en este país hay más oportunidad de trabajo en las cuales en mi país no las encuentro. Y por medio de este país y del empleo que tengo, pudimos salir adelante con mi familia y yo. ¿Cuál es una de las cosas que usted más extraña de Honduras? Extraño mucho a mi círculo social, a mi familia. Extraño el ámbito y el ambiente de estar en mi propio país. ¿Piensa regresar algún día o quedarse definitivamente en lo que sería el extranjero? La verdad, es una de mis metas de superación el poder regresar a mi país, pero regresar mucho mejor que como venía. Estoy progresando y sé que algún día lo voy a lograr. ¿Usted qué le diría a una persona que está pensando en migrar? Pues de mi parte le diría que primero que se prepare mentalmente, que se prepare económicamente, que se prepare físicamente en su salud, ya sea mental o física, y
que lo piense mucho 2 veces antes de venirse para acá. ¿Qué opinión tiene ya sea sobre la pobreza y el empleo en Honduras? Pues para mi parecer, Honduras no diría que es mal, sino las situaciones en las que se vive, más que todo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista y tenga un día. Bueno, ya iniciando con nuestra segunda entrevista, ¿me pudiera compartir cuál es su nombre y a qué país migró y en qué año? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Eduardo, tengo 16 años y migré a Estados Unidos en el 2021. ¿Qué lo motivó a dejar Honduras? El motivo que dejé Honduras fue por salud, por un mejor futuro para mi familia y como mi ser, y por seguridad. ¿Cómo fue su experiencia al migrar? ¿Tuvo algún tipo de dificultades en el camino? Pues mi experiencia al migrar a Estados Unidos no fue muy complicada, gracias a Dios, porque tuve la visa y pues me vine por avión. ¿Qué tipo de trabajo consiguió ya? ¿Fue difícil encontrar empleo? Pues como ahorita llevo 3 años en Estados Unidos y este es mi primer año trabajando y no fue muy complicado conseguir trabajo, estoy trabajando en jardinero. ¿Envía o enviaba remesas a su familia en Honduras? ¿Y cada cuánto? Sí, allá le mandamos remesa a mi familia cada 2 veces al mes. ¿Cree que la migración ha mejorado su vida o algún tipo o algún familiar? Emigrar a Estados Unidos sí lo ha ayudado a mi familia y a mi ser. ¿Cuál es una de las cosas que usted más extraña de Honduras? Lo que más extraño de Honduras es mi familia y los sambus preparados. ¿Piensa regresar algún día o quedarse definitivamente en lo que haría el extranjero? Pues por motivo no puedo regresar a Honduras, pero sí el plan siempre de mi familia y yo es como quedarnos aquí en Estados Unidos para siempre y hacer una vida acá en Estados Unidos. ¿Usted qué le diría a una persona que está pensando en migrar? Pues si es por un futuro que ellos miren que es mejor para sus hijos o familias, pues que no se lo piensen mucho porque es un país de oportunidades y pues a todos se le viene una oportunidad en este país. ¿Qué opinión tiene ya sea sobre la pobreza y el empleo en Honduras? No tengo una opinión sobre la pobreza y empleo en Honduras, solo sé que aquí en Estados Unidos va un poco mejor, pero no sé mucho sobre ese tema. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista y tenga un día.